Listo, estamos al aire ya. No se te oye, Blanqui, Ani, porque está apagado el micrófono. Pero vamos a iniciar ahorita, ¿ok? Iniciamos. Es que hay En el nombre bulla, del dice. Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a darle una pequeña revisión a qué es lo que vimos ayer. Un repaso, un breve repaso. Que fue el capítulo 7. Hablamos de la fe de un pagano. ¿Quién era el pagano? ¿Recuerdan? Era el Pablo de general. mamá. No, Pablo de Menequet. no, era el general el que estaba, que su siervo, su esclavo, su Tenía ayudante, un enfermo, estaba un enfermo. sirviente Un enfermo. sirviente estaba enfermo. Ese, se llamaba ese romano, ¿cómo se llamaba? Pero es el que dijo las palabras, Centurión. Señor centurión, Señor, no soy digno de que entre a mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Es lo que decimos nosotros en la iglesia, antes de ir a comulgar. Luego pasamos al otro donde dice Jesús resucita al hijo de una viuda, único hijo que tenía. Ya iban a enterrarlo. Jesús lo sana. Después Jesús dice, oye, esta gente ya no se sabe, le toca la flauta, no bailan. Le cuentas un cuento triste, no lloran. ¿Sí me explico? No se dan cuenta de las cosas. Dice, a Juan lo criticaban porque no comía, era pobre, andaba en el desierto, se vestía con ropita sencilla. Viene el Hijo del Hombre y este come y bebe y dicen que es un comelón, que es un borracho, que come con los pecadores. ¿Sí se acuerdan? Hablamos de eso también. Luego dice Jesús responde a los enviados de Juan el Bautista. Juan el Bautista manda a sus discípulos y a preguntarle a Jesús que si es él o deben de esperar a alguien más. Jesús le dijo, oye, dile a Y Juan, aceleró los ciegos el cara del miran, chucho. los cojos andan, los sordos oyen, los muertos resucitan. Entonces, ¿qué le está diciendo ahí? Que sí, que es él el que debe de venir. Y iniciamos hoy con el tema que dice las mujeres que acompañaban a Jesús. Va a hablar de unas ciertas mujeres que acompañaban a Jesús. Vamos a identificar quiénes eran esas mujeres. ¿Ok? Listo, Blanque, Andy, ¿tienes la Biblia en mano? Sí. Pero si hay ruido, Ani, déjalo así entonces. ¿Cuál sería? Vamos a iniciar yo la voy a leer, pero vamos a iniciar el capítulo 8 de Lucas. Ahí es donde vamos, me había Vale. olvidado decir. Yo lo voy a leer, pero si hay algo, alguna referencia, puedes tú, si quieres tú leerlo. ¿Sí me explico? Que nos Vaya. mande al Antiguo Testamento. Entonces damos Ah, inicio. Dice que Jesús iba recorriendo ciudades y aldeas, predicando y anunciaba la buena nueva del reino de Dios. Lo acompañaban los 12 y también algunas mujeres, a las que había curado de espíritus malos o de enfermedades. Dice que María Magdalena le sacó ¿cuántos demonios? 7. 7 demonios. María, por sobrenombre Magdalena, de la que había salido 7 demonios, Juana, mujer de un administrador de Herodes llamado Cusá, Susana y varias otras que los atendían con sus propios recursos. Cuando dice que lo atendían con sus propios recursos, me está dando a entender que estas mujeres tenían un nivel económico bueno, tenían dinero. ¿Sí me explico? Por eso andaban con él, tenían la posibilidad de andar con él. Continuó. La comparación del sembrador. La comparación del sembrador. Un día se congregó un gran número de personas, pues la gente venía a verlo de todas las ciudades. Y Jesús se puso a hablarles por medio de comparaciones o parábolas. Comparaciones o parábolas. El sembrador salió a sembrar. Esta es una parábola o una comparación. Al ir sembrando, una parte del grano cayó a lo largo del camino, lo pisotearon y las aves del cielo lo comieron. Otra parte cayó sobre rocas
brotó, pero luego se secó por falta de humedad. Otra cayó entre espinos, y los espinos crecieron con la semilla y la ¿Mm? ahogaron. Y otra cayó en tierra buena, creció y produjo el 100 por 1. Al terminar, Jesús exclamó: escuchen pues, si ustedes tienen oídos para oír. Entonces, si hay oídos para oír, deberíamos de entender esta parábola o esta comparación. Deberíamos de darle un repaso y tratar de entenderla. Sus discípulos le preguntaron qué quería decir aquella comparación. Jesús le contestó: a ustedes se les concede conocer los misterios del reino de Dios, mientras que a los demás les llega en parábolas. Así pues, mirando no ven y oyendo no comprenden. Es así como nos encontramos con varias situaciones hoy en día, que se les dice la verdad, lo dice en la Biblia, pero no lo entienden, lo miran, pero no se dan cuenta. Aprendan lo que significa esta comparación. Jesús nos la va a explicar ahora mismo. Por eso dice, cuando le revela esto, se lo revela a los 12, se los explica de una manera mejor, pero a la gente no se lo explica de esa manera. Se lo da en parábolas, porque que tenga oídos, que oiga. Ahí Entonces, está. si se lo da a los 12, Más quiere allá. decir que los 12 nos lo van a No voy a explicar a venir. nosotros. Esa es la razón que nosotros prestamos mucha atención en las homilías cuando vamos a la misa. Ahí es donde se explican todo este tipo de parábolas. Dice, aprendan lo que significa esta comparación. La semilla es la palabra de Dios. La semilla que iba sembrando el sembrador es la palabra de Dios. Los que están a lo largo del camino son los que han escuchado la palabra, pero después viene el diablo y la arranca de su corazón, pues no quiere que crean y se salven. El diablo no le conviene que crean para salvarse, porque el diablo está aquí con la idea de quitar a la gente del camino que lo lleva hacia Dios. Lo que cayó sobre la roca son los que, al escuchar la palabra, la acogen con alegría, pero no tiene raíz. No crean más que por un tiempo y fallan en la hora de la prueba. Lo que cayó entre pinos son los que han escuchado, pero las preocupaciones, la riqueza y los placeres de la vida los ahogan mientras van caminando y no llegan a madurar. Y los que caen en tierra buena son los que reciben la palabra con un corazón noble y generoso, la guardan y, perseverando, dan fruto. Por eso la importancia de perseverar, no quedarse solo ahí con la palabra. Hay que ponerla en práctica y perseverar. Esos son los que van a dar fruto. Nadie enciende una lámpara para cubrirla con una vasija Mm. o para colocarla debajo de la cama. Por el contrario, la pone sobre un candelero para los que entren vean la luz. No hay nada escondido que no deba ser descubierto, ni nada tan secreto que no llegue a conocerse y salir a la luz. Por tanto, fíjense bien en la manera como escuchan, porque al que produce se le dará, y al que no tiene se le quitará hasta lo que cree tener. Punto. Estas palabras son muy fuertes de Jesús con esa parábola del sembrador. Nosotros tenemos que Ujú. decidir qué tipo de semilla queremos, no, qué tipo de tierra ¿Qué queremos tipo ser de nosotros, tierra queremos queremos ser. ser? Nosotros tenemos que preparar nuestra tierra para que esta semilla caiga en tierra y pueda crecer. No nos hagamos Ujú. tierra pedregosa, tierra de espinos, tierra a lo largo del camino. A lo largo del camino quiere decir lejos de la iglesia, porque eso no va a producir, va a venir el demonio y la va a quitar. Continúo. Ujú. Están tu madre y tus hermanos. ¿Se acuerdan de esa parte? Ahorita vamos a hablar y Sí. esto es bien importante, pero
Vamos a hacerlo nosotros aquí. Dice que su madre y sus hermanos querían verlo, pero no podían llegar hasta él por el gentío que había. Alguien dio a Jesús este recado: tu madre y tus hermanos están fuera y quieren verte. ¿Cómo dice tu madre y tus hermanos están afuera y quieren verte? De aquí donde sacan que dice, oh, los hermanos de Jesús, los otros hijos de María. Pero en ningún momento dice ahí los hijos de María. Dice tus hermanos y tu madre. Jesús respondió. Ahí inmediatamente viene la respuesta, que él no tiene más hermanos ni madre de ese modo. Dice, Jesús respondió, mi madre y mis hermanos son los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. O sea, mi mamá podría ser la madre de Jesús. Tú puedes ser la madre de Jesús. Yo soy hermano de Jesús. A eso se refiere a los que están cerca de él. No quiere decir que son los hijos de María, los otros hijos de María. Nada que ver. Continúo. ¿Quieres decir algo ahí, Blanqui? No, es así es exactamente. La tempestad calmada. Un día subió Jesús a una barca con sus discípulos y les dijo, crucemos a la otra orilla del lago. Y remaron mar adentro. Mientras navegaban, Jesús se durmió. De repente se desencadenó una tempestad. Se desencadenó una tempestad. Un momento. Sobre el lago y la barca se fue llenando de agua a tal punto que peligraban. Se acercaron a él y lo despertaron. Maestro, maestro, estamos perdidos. Jesús se levantó y amenazó al viento y a las olas escrespadas. Se tranquilizaron y todo quedó en calma. Después les dijo, ¿dónde está su fe? Los discípulos se habían asustado, pero ahora estaban fuera de sí y se decían el uno al otro, ¿quién es este? Manda a los vientos y a las olas y le obedecen. Se quedaron asombrados con el poder. Punto. Aquella vez me preguntó ella de que, ni Hortensia, de que si las barcas eran, por lo que dice eso, de que él iba dormido al frente, yo me imagino que eran lo suficientemente grandes porque andaban varios también pescando. Oh, que qué tan grandes serían, dijo, así de No, fuerza. ajá, no Ajá. es como las lanchitas de allá de No Cuco, es un porque ahí en botecito. esa, Ujú. no, porque en esa lanchita de ahí Cuco, ¿cómo va a dormir en la popa, enfrente, Porque fíjate que, sí, sé que eran grandes, ¿sabes por qué? Porque en Mateo dice este mismo y dice que iba en unos cojines. ¿Te imaginas? Hasta se llevaba cojines ujú. también. En una lanchita no vas a llevar cojines. So, No, pues realmente como era te digo, grande. Ujú. para que durmiera Jesús, Sí, una y otra. En aquel tiempo, en el tiempo de Jesús, yo me imagino de que pues no, la tierra no era tan árida quizás, o no sé, había un poquito más de agua, pero el padre este padre hace viajes allá a Jerusalén. El padre nos estaba diciendo eso y dicen, y ustedes vieran en dónde es que pescó. Es un laguito, dice que es un laguito. Y por lo que escuchamos es algo grande. pero antes sí, es que hoy ya se está secando. Esa es una realidad. Ajá, entonces yo Sí, esto pienso de que quizás se está secando porque sí. y pero en aquel tiempo me imagino que era así como lo describe, Más grande, algo sí, grande, ujú. sí. Porque ahora el padre dice, vayan y verán, dice, vayan y verán. Entonces, y por lo que él narra, dice de que es bien pequeño, son bien No, pequeños esos pero sí, laguitos, son. pero hay una realidad que sí, que el mar de Galilea es chico, pero la Ajá, realidad también es dice que que se está secando. Sí, esa es una realidad. yo eso es lo que me quedé pensando y dije yo, la verdad es de que la tierra ha ido cambiando, y ha Evolucionando. ido hace 2000 años, o sea, ni hace 200 años, sino que hace 2000 años, más de 2000 Mucho años, cambio, ya cambió hay bastante, sí, muy, ajá, en la sí. temperatura, digo yo, el sol dicen de que hoy estamos más cerca del sol, entonces ha cambiado
Claro, drásticamente. claro, claro, claro. Ujú. Entendido ese punto. Continúa, pues. Y es una realidad, sí, se está tocando. De hecho, ¿sabes qué han hecho hoy? Han conectado el mar ah, Mediterráneo, creo que es, ¿no? Lo han conectado para que le Ujú. dé agua a ese lago, porque si no se va a secar. Continúo. El endemoniado y los cerdos. Aquí vamos a hablar de una persona endemoniada. Llegaron a Y la ahí te voy a tierra de llevar, los, pero voy a ir para adentro. sí, llegaron a la tierra de los Gerasenos que se halla al otro lado del lago, frente a Galilea. Acababa Jesús de desembarcar cuando vino a su encuentro un hombre de la ciudad que estaba poseído por demonios. O sea, no por un demonio, por demonios. Ujú. O sea, por legiones. ¿Te acuerdas que dijo cuál era su Ujú. apellido de legiones? Entonces no tenía un Ujú. demonio, tenía demonios, poseído por demonios. Desde hacía mucho tiempo no se vestía ni vivía en casa alguna, sino que habitaba en las tumbas. ¿Qué pasa con esas personas que están endemoniadas? Decía el padre. Se van, se van lejos, se aíslan, porque nadie los soporta, se van lejos, no pueden vivir con nadie. Le tenían hasta miedo, vivía solo, en las tumbas, o sea, como un cementerio, sino que Sí, habitaba en las tumbas. Al ver a Jesús, se puso a gritar y se echó a sus pies. Como decimos, que hasta los demonios conocen a Jesús, no podemos decir que porque conozco a Jesús ya soy salvo. Totalmente mentira. Le sí. decía, le decía a voces, ¿qué quieres conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te lo ruego, no me atormentes. Bien que conocía a Jesús del Dios Altísimo. Es que Jesús ordenaba al espíritu malo que saliera de aquel hombre. En muchas ocasiones el espíritu se había apoderado de él y lo había llevado al desierto. En esos momentos, es que Jesús ordenaba al espíritu malo que saliera de aquel hombre. En muchas ocasiones el espíritu se había apoderado de él y lo había llevado al desierto. En esos momentos, por más que lo ataran con cadenas y grillos para someterle, rompía las ataduras. Blanqui o mi mamá, ¿ustedes alguna Ujú. vez han visto un endemoniado? ¿Cómo? ¿Alguna vez han visto un endemoniado? No, me Esas han personas contado nomás. que les agarra la locura y tienen que amarrarlos, quieren controlarlos y no, están endemoniados, tan fuertes, se quitan las cadenas y corren, tiran alaridos y se van al monte, se van a desvariar allá y allá andan solos caminando descalzos, desnudos. Ese es un endemoniado, tirando maldiciones Ujú. y no se le puede acercar a nadie porque le tiran su pedrada o insulto. Jesús le preguntó, ¿cuál es tu nombre? Y él contestó, multitud. Imagínate, porque Imagínate. muchos demonios habían entrado en él. El nombre de ese demonio era multitud y el otro nombre del otro era legiones. Legión. Y rogaban a Jesús que no les ordenara volver al abismo, que no les ordenara volver al abismo. Había en ese lugar un gran número de cerdos comiendo en el cerro. Los demonios suplicaron a Jesús que les permitiera entrar en los cerdos. Creo que Ana no se pudo, espérate, creo que Ana no se pudo conectar, me está llamando directo, pero mejor la agrego, Oh, ¿verdad? no, sí, agrega. Entonces, fíjate que en esta parte nos da a entender también que el demonio es urgente para él estar en un cuerpo. ¿Sí me explico? Por eso nosotros tenemos que Ujú. andar con el Jesús en la boca, dice mi mamá, para no permitir que esos demonios entren en nuestra casa. ¿Qué debemos de hacer para que no entren en nuestra casa? Tener la casa limpia y ordenada. ¿Qué significa tener la casa limpia y ordenada?
Estar haciendo las cosas bien. Estar en amistad con Dios. Estar en amistad con Dios y estar Pero, haciendo las cosas bien. pero una persona que siempre está pensando en que voy a mentir, voy a decir esto equivocado, voy a hacer que esta persona caiga, ¿esa persona estará en amistad con Dios? No. No, esa persona está en amistad con el que te conté. En esas personas es fácil que entre una legión de demonios. ¿Sí me explico? Ujú. ¿No pudiste conectar a mi hermano? No, no sé, pero me pareció Aquí, que se la no, mandé, pero aquí yo la voy a conectar. Aquí agregándola y agregando. Siendo llamado. Ok. Entonces, tener la casa limpia, dije, ¿verdad? Ahora, ¿qué onda me sí. cree? Jesús preguntó, ¿cuál es tu nombre? Y él contestó, multitud, porque muchos demonios habían entrado. Ya leímos eso. Dice que, Mm, y él se lo permitió, querían entrar en la piara de cerdos, y él se lo permitió. Salieron pues del hombre para entrar en los cerdos, y toda la piara se precipitó de lo alto del acantilado, ahogándose en el lago. Al ver los cuidadores lo que había ocurrido, huyeron y llevaron la noticia a la ciudad y a los campos. La gente salió al ver qué había pasado y llegaron a donde estaba Jesús. Encontraron junto a él al hombre del que habían salido los demonios, sentado a sus pies, vestido y en su sano juicio. Todos se asustaron. Entonces los que habían sido testigos le contaron cómo el endemoniado había sido salvado. Un miedo muy ujú. fuerte se apoderó de ellos y todo el pueblo del territorio de los Gerasenos pidió a Jesús que se alejara. No les pareció a esas personas que Jesús estuviera ahí, pero aquí hay una cosa que probablemente no les pareció porque acuérdate que toda la piara de cerdos se murió y esos cerdos probablemente eran para negocio, o sea, les destruían negocio. Ajá. Pero Jesús es capaz de destruir un negocio o una entrada de dinero para salvar a una persona de los demonios. Lo hizo así, ¿sí me explico? Tiene esa Ujú. misericordia por hacer eso. Continuó. Pero no lo Cuando tomaron así. no lo tomaron así, fíjate, despreciaron a Jesús, querían mejor que el hombre siguiera sufriendo, no les importaba a la gente que ese hombre estuviera con los demonios y arruinándose la vida. Cuando No, pero Jesús también subió, hay gente que no quiere dejar entrar a Jesús porque dice, no porque después la iglesia me obliga a esto, me obliga a lo otro, y entonces, y así estoy bien porque yo solo sienten no ese ando terror. en nada. Te lo digo porque escuché a alguien que yo le dije, sos casada, podés estar confesando, te podés estar yendo a confesarte, comulgar, mira, la comunión es muy importante. Entonces, y me dijo, sí, pero es que estar yendo a misa también Es implica una de responsabilidad. ajá, que yo no tengo que andar haciendo muchas cosas, me dijo, y entonces me dijo que me prohíben que yo vaya a bailar a la discoteca, que me prohíben, entonces, pues Claro. todo eso yo lo hago porque mi matrimonio es joven. Entonces, Entonces, y pues, entonces tienes ahí que, podríamos decir que ese es como ahorita que estábamos si diciendo. quieres seguirme, renúnciate a ti mismo, es lo que dice, toma tu cruz y sígueme. Ujú, Pero ya cuando andas en ujú, las cosas bien, Blanqui, yo, o sea, yo no estoy, con Sofía sí escucho de vez en cuando música cuando vamos en el carro, pero yo ya no tengo tiempo para escuchar música, no quiero ir a hacer una cosa mala, no me nace eso, ¿sí me explico? No quiero hacer, yo estoy bien ujú, ocupado, demasiado ocupado ujú. leyendo y averiguando cosas que son de la iglesia, ¿sí me explico? Y es algo que Pues sí. disfruto, yo no me quejo, no lo estoy haciendo ni obligado, ni es algo que lo estoy haciendo como a la fuerza, no, porque a mí me encanta hacer esto. Y por eso cuando ya encuentras eso, no tienes necesidad de que tu corazón o tus pensamientos quieran ir a hacer algo mal.
¿Sí me explico? Ujú. Dice, cuando Jesús subió a la barca para volver, pero todo inicia, Blanqui, asistiendo a la iglesia, acercarse a la iglesia. Vamos a ver qué es lo que Jesús tiene preparado para ti. Vamos a ver cuál es el llamado de Dios. Cuando tengas el llamado de Dios, claro, va a surgir así fácil, de práctico. No vas a sentir que es un sacrificio. Porque Ujú. yo en un momento también pensé así, cuando dijeron, oye, es que es pecado no ir a la iglesia el domingo. Y yo dije, casi no quiero saber un poquito más ya de aquí, me quiero quedar aquí. Pero no, mejor iniciar asistiendo a la iglesia todos los domingos. ¿Sí me explico? Y ahora no hay un domingo que no vayamos a la iglesia. Al menos que esté bien enfermo, que no pueda ir. Continúo. Pero igual así hay muchas personas. Continúen. Sí. Pero deberían de tener esa confianza que Jesús le va a dar la fuerza, que Dios va a estar con ellos, que el Espíritu Santo va a estar ahí. No deberían de tener miedo, por lo menos intentarlo. El primer paso, ir a la iglesia, asistir a la iglesia. Ujú. Cuando Jesús subió a la barca para volver, el hombre del que había salido los demonios le rogaba que lo admitiera en la compañía. Pero Jesús lo despidió diciéndole, vuélvete a tu casa y cuenta todo lo que Dios ha hecho por ti. De ahí que nace cuando tú tienes, que vas a contar tu testimonio. ¿Sí me entiendes? Es necesario Ujú. contar los testimonios, es necesario decirle a la gente, oye, esto me pasó, Dios hizo un milagro en mí. El hombre se fue y publicó en la ciudad entera todo lo que Jesús había hecho por él. Punto. Jesús resucita a la hija de Jairo. Se va a enfrentar con otro muerto. Ya había Ujú. gente para recibir a Jesús a su regreso, pues todos estaban esperándolo. En esto se presentó un hombre llamado Jairo, que era dirigente de la sinagoga. Cayendo a los pies de Jesús, le suplicaba que fuera a su casa, porque su hija única, de unos 12 años, se estaba muriendo. Y Jesús se dirigió a la casa de Jairo, rodeado de un gentío que casi lo sofocaba. Entonces Jairo era un israelita, Jairo era dice que era un dirigente de una sinagoga, o sea, estaba en las cosas de Dios, pero creía en Jesús, Ujú. mira, ese israelita se iba a convertir. Entonces una mujer que padecía hemorragia desde hacía 12 años y a la que nadie había podido curar, se acercó por detrás y tocó el fleco de su manto. Al instante se le detuvo el derrame. Jesús preguntó, ¿quién me ha tocado? Como todos decían, yo no. Pedro le replicó, maestro, es toda esta multitud te rodea y te oprime. Pero Jesús le dijo, alguien me ha tocado, pues he sentido que una fuerza ha salido de mí. La mujer al verse descubierta se presentó temblando y se echó a los pies de Jesús. Después contó delante de todos lo que había, por qué lo había tocado y cómo había quedado instantáneamente sana. Jesús le dijo, hija, tu fe te ha salvado, vete en paz. Estaba aún Jesús hablando cuando alguien vino a decir al dirigente de la sinagoga, o sea, Jairo, tu hija ha muerto. No tienes por qué molestar más al maestro. Jesús lo oyó y dijo al dirigente, no temas, basta que creas y tu hija se salvará. Wow, esa fe tiene que ser grande, pero ¿cómo no la vas a tener grande si vas con el mero maestro ahí? Por eso es la Ujú. necesidad de estar con Jesús cerca. Jairo estaba cerca de Jesús, pudo oír esas palabras de Jesús. Al llegar a la casa, no permitió entrar con él más que a Pedro, Juan y Santiago, y al padre y a la madre de la niña. Los demás se lamentaban y lloraban en voz alta, pero Jesús les dijo, no lloren, la niña no está muerta, sino dormida. Pero la gente se burlaba de él, pues sabían que estaba muerta. Jesús la tomó de la mano y le dijo a la niña, levántate. Le volvió su espíritu al instante, se levantó y Jesús insistió,
en que le dieran de comer. Sus padres estaban fuera de sí y Jesús les ordenó que no dijeran a nadie lo que había sucedido. Palabra de Dios. Gloria y Gloria honor y a honor a ti, ti, Señor Señor Jesús. Jesús. Decimos así porque estamos leyendo el Santo Evangelio, Santo según Evangelio. San Lucas. Entonces, ¿qué decías tú la vez pasada, Nancy? Que la niña tenía 12 años y la mujer tenía 12 años de Ujú, hemorragia. 12 años ¿Qué dijimos en también. la explicación? Que la mujer no debería andar ahí porque era impura, ¿correcto? Porque tenía un sangrado. Ujú, Y la niña, Jesús no ujú. podía tocarla porque era un muerto, era impuro también. ¿Sí me explico? Sí, Pero las dos sí. cosas surgen y se llevan a cabo. La mujer tiene la valentía para acercarse a Jesús, que siendo impura podría ser apedreada o arrojada de ahí fuera. ¿Sí me explico? Eso era algo mal que estaba haciendo. Ujú, Y por la otra parte, los familiares de Jairo pidiéndole que resucitara a su niña, o sea, que la sanara. Eso era algo que muy difícil, que tenía que tener bastante fe para hacerlo. ¿Sí me explico? Y sí lo lograron, se ujú, hizo y aquí está la prueba que sí, sí se pudo porque los dos tuvieron fe. Tanto la mujer como los padres de la niña de 12 años, Jairo y su esposa. ujú. ¿Correcto? Pues sí.